El sonido de la puerta al cerrarse con violencia resonó por toda la casa como un trueno anunciando tormenta. Ni siquiera necesité abrir los ojos para saber quién era. Los pasos firmes y pesados de mi padre sobre el piso de madera crujiente eran inconfundibles, como el eco de una sentencia que se repetía cada mañana. Me encontraba acostada en el sofá-cama del salón, ese mueble viejo y desgastado que había sido mi refugio durante los últimos 8 meses. Mientras mi hermana menor, Carmen, de apenas 20 años, dormía plácidamente en su habitación llena de comodidades, yo permanecía allí, sintiendo cada resorte gastado clavándose en mi espalda como recordatorios constantes de mi fracaso. «Elena, levántate de una vez». Su voz grave cortó el aire matutino como un cuchillo. «Ya son las 10 de la mañana. Creí que te habías ido, porque desde luego no haces nada útil en esta casa». La humillación de esas palabras se había vuelto tan familiar como el sabor amargo del café recalentado que tomaba cada mañana. Me senté lentamente, tratando de desenredar mi cabello y mi dignidad al mismo tiempo. A través de la ventana, pude ver a Carmen saliendo alegremente hacia la universidad, con su mochila nueva y sus sueños intactos. «Buenos días, papá», murmuré, la voz aún ronca del sueño y la tristeza. «Buenos días». «Nada», replicó sin mirarme. «¿Crees que esta casa es un hotel? Llegas tarde, duermes hasta tarde, y no contribuyes en absolutamente nada. Tu madre está agotada de mantener a una adulta que debería valerse por sí misma». Cada palabra era como una piedra arrojada a un pozo sin fondo. Me levanté del sofá, sintiendo el peso de mis 28 años como si fueran 80. El salón era pequeño y asfixiante, con sus paredes amarillentas y el olor persistente a humedad que ningún ambientador lograba disimular. Mis pertenencias se amontonaban en 2 maletas arrugadas junto a la ventana, como recordatorios de una vida que una vez fue próspera y ordenada. Era arquitecta, o lo había sido hasta hace 8 meses, cuando la empresa constructora donde trabajaba quebró sin previo aviso, llevándose consigo mi carrera, mis ahorros y mi autoestima. «Voy a ayudar con el desayuno, papá. Solo necesito un momento para despertarme completamente», intenté explicar, pero él ya se había marchado, murmurando algo sobre mi falta de responsabilidad y madurez. En el baño, me miré al espejo y la imagen que vi me descorazonó. Ojeras profundas marcaban mis ojos verdes, y mi cabello castaño, que antes mantenía perfectamente cuidado, ahora colgaba sin vida alrededor de mi rostro demacrado. Los años de estrés y humillación habían comenzado a cobrar su precio. En la cocina, mi madre preparaba el desayuno en silencio, con esa expresión de resignación que había adoptado desde mi regreso. Mi hermano mayor, Roberto, de 25 años, estaba sentado en la mesa con su teléfono, completamente ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. «Buenos días», les dije, intentando romper la pesadez del ambiente. Mi madre apenas murmuró una respuesta sin levantar la vista, mientras que Roberto ni siquiera se molestó en reaccionar. Me serví una taza de café y una tostada, sentándome en la silla que había llegado a considerar mía por defecto. El silencio era opresivo, cargado de resentimientos y palabras no dichas. Recordé cómo solían ser las cosas antes. Cuando tenía mi propio apartamento en el centro de la ciudad, mis padres se enorgullecían de mí. Los fines de semana, esta misma cocina se llenaba de risas durante las reuniones familiares. Tíos, primos, abuelos, todos se congregaban para compartir historias y crear recuerdos. Ahora, esas mismas reuniones se habían convertido en sesiones de juicio silencioso. Las miradas de lástima y los comentarios susurrados me seguían por toda la casa, recordándome constantemente mi caída desde la gracia. Terminé mi desayuno en silencio y me ofrecí para lavar los platos. Mi madre aceptó sin decir palabra, y trabajamos juntas en un silencio incómodo, solo el sonido del agua corriente y el tintineo de la vajilla llenando el vacío entre nosotras. Así transcurrían mis días desde hacía 8 largos meses. Una rutina monótona de levantarme tarde, enfrentar la desaprobación familiar, salir a buscar empleo, recibir rechazos y regresar a casa para más de lo mismo. Cada no que recibían las entrevistas disminuía un poco más mi esperanza, mientras que la presión en casa solo aumentaba. Tu prima Sofía, a tu edad, ya había comprado su segundo apartamento, decía mi madre con un tono de reproche que se había vuelto familiar. Necesitas esforzarte más, Elena, repetía mi padre, como si no estuviera haciendo exactamente eso cada día. Carmen y Roberto actuaban como si fuera invisible.
Cuando no estaban en sus respectivos estudios, pasaban el tiempo con amigos o encerrados en sus habitaciones. Solo me dirigían la palabra para pedirme algo o para quejarse de algún inconveniente que mi presencia hubiera causado. Un martes particularmente difícil, después de 3 entrevistas frustrantes que no llevaron a ningún lado, pasé frente a una tienda de lotería. Recordé que tenía algunas monedas sueltas en mi bolso, suficientes para un boleto. Nunca había sido de apostar, pero en ese momento sentí un impulso extraño. ¿Por qué no?, pensé. Peor de lo que está, no puede estar. Entré, elegí números al azar y compré el boleto. Lo guardé en mi cartera y continué hacia casa, sin darle mayor importancia a lo que acababa de hacer. La vida siguió su curso lento y doloroso. Una semana después, estaba en el salón navegando sin rumbo en Internet, cuando recordé el boleto de lotería. Decidí verificar los números, más por curiosidad que por esperanza real. Abrí el sitio web oficial, tomé el boleto y comencé a comparar. Mi corazón comenzó a latir más fuerte con cada número que coincidía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los números. No podía creerlo. Verifiqué de nuevo. Y otra vez. Y una vez más. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Una mezcla de shock, incredulidad y alivio. Había ganado. Varios millones. Suficiente para cambiar mi vida para siempre. Me quedé allí, sentada en el sofá, mirando el boleto, temblando. Mi primera reacción fue querer gritar, contárselo a todo el mundo. Pero algo me detuvo. Un pensamiento oscuro y calculador surgió en mi mente. ¿Y si no le dijera a nadie? ¿Y si usara esta oportunidad para descubrir lo que la gente realmente pensaba de mí? Decidí hacer una prueba. Una prueba cruel, tal vez, pero necesaria. Esperé la próxima reunión familiar, que tendría lugar el siguiente fin de semana. Sería el cumpleaños de mi abuela materna, y la casa estaría llena como de costumbre. El día de la celebración, me vestí con ropa sencilla y una sonrisa forzada. La casa ya estaba llena de familiares, todos conversando y riendo. Nadie parecía notar mi presencia, excepto para lanzarme ocasionales miradas de lástima o desdén. En un momento en que todos estaban reunidos en el salón principal, respiré profundo y comencé mi actuación. «Disculpen, necesito su atención por un momento», dije con la voz quebrada. Todos se callaron y se volvieron hacia mí. Pude sentir la incomodidad llenando el ambiente. Me han despedido», anuncié, dejando que las lágrimas falsas rodaran por mi rostro. «No sé qué hacer. Estoy sin dinero, sin perspectivas. Necesito ayuda». Un silencio embarazoso se extendió por la sala. Las personas se miraban entre sí, claramente incómodas. Nadie dijo una palabra. Nadie ofreció ayuda. Vi la indiferencia en los ojos de mis tíos, la lástima disfrazada de preocupación en el rostro de mi abuela. Mis padres solo movieron la cabeza, como si ya hubieran esperado esto. Fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, cuando todos se habían ido, mis padres me convocaron para una conversación. «Elena, esto no puede continuar», dijo mi padre sin rodeos. «Estás interrumpiendo la vida de todos. Necesitamos el salón para otras cosas. Tendrás que mudarte al trastero». El trastero era un cuarto pequeño y polvoriento, lleno de cajas viejas y muebles rotos. No tenía ventana, y el olor a moho era fuerte. Pero no discutí. Solo asentí. Tomé mis cosas y me mudé a mi nuevo dormitorio. Mientras me sentaba en un colchón viejo y polvoriento, en medio del desorden y la suciedad, no sentía tristeza. Sentía ira. Una ira fría y calculadora. Ellos me habían mostrado quiénes eran realmente. Ahora era mi turno de mostrarles quién era yo. El zumbido insistente del teléfono vibrando en el piso de concreto me sacó de mi letargo. Estaba acurrucada en el colchón delgado, el olor a polvo y humedad impregnado en mis fosas nasales. Por un momento pensé en ignorarlo. Probablemente era otra llamada de cobranza o un email de rechazo laboral. Mis días en el trastero se habían convertido en un borrón de desesperación silenciosa y planificación fría. Pasaba las horas despierta, sentada en la oscuridad,
repasando en mi mente el rostro de cada uno de mis familiares el día que anuncié mi falsa desgracia. Su indiferencia alimentaba la llama helada que crecía dentro de mí. Con un suspiro cansado, extendí el brazo y tomé el dispositivo. Un número desconocido. Dudé, pero la curiosidad fue más fuerte. Diga, respondí. La voz salió más débil de lo que pretendía. Elena. Soy Isabela, tu prima. La voz del otro lado era suave y un poco tímida. Me tomó un momento reconocerla. Isabela y yo no éramos cercanas. Nos veíamos solo en las reuniones familiares, pero siempre intercambiábamos sonrisas cordiales. Era algunos años menor, una chica dulce a quien la vida había tratado con dureza. ¿Isabela? Hola, ¿todo bien?, pregunté, sentándome en el colchón, la sorpresa rompiendo un poco mi apatía. Todo, bueno, más o menos. Elena, disculpa llamarte así de repente. Mi madre me contó sobre tu trabajo. Lo siento mucho. La sinceridad en su voz era palpable. Fue la primera persona en decir que lo sentía y realmente parecer que lo sentía. Me quedé en silencio por un momento, el guión de mi prueba desmoronándose en mi cabeza. Ah, sí, las cosas están complicadas, murmuré, manteniendo el personaje. Me imagino. Mira, sé que no somos muy cercanas, pero me preocupé mucho. No pude ir al cumpleaños del abuelo, tuve que hacer una guardia extra en el trabajo, si no, no cubrían las cuentas del mes. Pero cuando mi madre me contó, no dejé de pensar en ti. Hizo una pausa, como si estuviera tomando valor para decir lo que seguía. Escucha, sé que no es mucho, pero yo voy a recibir un dinero. ¿Recuerdas ese juicio que llevé contra mi antigua empresa por horas extra que nunca pagaron? Parece que finalmente va a salir. No es una fortuna, pero quería ayudarte. Puedo darte una parte, para que te mantengas hasta encontrar algo más. Me quedé muda. Allí, en medio del polvo y el abandono, recibiendo una oferta de ayuda de la persona que sabía que menos condiciones tenía para hacerlo. Isabela era madre soltera. Criaba a su hijo pequeño con una determinación impresionante, haciendo trabajos extras y desdoblándose para pagar el alquiler y poner comida en la mesa. El padre del niño desapareció cuando se enteró del embarazo, cuando ella tenía apenas 19 años. Y ahora, ella, que contaba cada centavo, me estaba ofreciendo parte del dinero que tanto necesitaba. Una ola de emoción que no había sentido en mucho tiempo me golpeó. No era lástima. No era ira. Era calidez. Una calidez que comenzó en mi pecho y se extendió, deshaciendo los nudos de amargura que se habían formado en mi alma. Las lágrimas que vinieron a mis ojos esta vez no eran falsas. Eran lágrimas de genuina gratitud y vergüenza por haber casi puesto a todos en el mismo saco. Isabela, comencé, la voz quebrada. Yo no sé ni qué decir. No hay que decir nada. Somos familia, ¿no? Para eso servimos. Esas palabras, somos familia, dichas por ella, tenían un peso y un significado que nunca había sentido viniendo de mis padres o hermanos. Una sonrisa, la primera sonrisa verdadera en semanas, apareció en mis labios. Tenía mi respuesta. La prueba estaba completa y el resultado era más claro de lo que podía haber imaginado. Había maldad, sí, pero también había pureza. Isabela, te agradezco de todo corazón, pero no te preocupes por mí. Yo logré resolver mi situación, dije con una nueva firmeza en la voz. ¿La resolviste? ¡Qué bueno! Estoy tan feliz por ti. La alegría en su voz era contagiosa y pura. ¿Pero estás segura? Si necesitas cualquier cosa. Estoy segura. Pero me encantaría verte. ¿Podemos tomar un café mañana? Yo invito. Claro. Sería genial ponernos al día. Acordamos encontrarnos en una cafetería sencilla al día siguiente. Esa noche no dormí bien, pero no era por angustia. Era por ansiedad. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo bueno que esperar. Al día siguiente, llegué un poco temprano y la esperé. Ella llegó puntualmente con una sonrisa cansada pero gentil, y su hijo pequeño de la mano. Era un niño hermoso, con ojos vivaces y curiosos. Nos sentamos, pedimos nuestros cafés,
y yo pedí un pastel de chocolate para el niño, que abrió una sonrisa de oreja a oreja. Hablamos por un tiempo sobre banalidades, sobre su trabajo, sobre su hijo. Entonces, respiré profundo. Era la hora. Isabela, no te cité aquí solo para tomar café. Necesito contarte algo, comencé. Ella me miró con atención. La historia de que me hubieran despedido no es verdad. Ladeó la cabeza, confundida. ¿Cómo así? Entonces, conté todo. Conté sobre el boleto de lotería, sobre el premio millonario. Conté sobre el silencio en la sala, sobre el desprecio de mis padres, sobre el cuarto trastero. Conté sobre la prueba que hice y cómo ella, sin saberlo, era la única persona que la había pasado. Mientras hablaba, sus ojos se agrandaban cada vez más. Miraba de mí a su hijo, que comía su pastel ajeno a la conversación de adultos, y de vuelta a mí. Cuando terminé, estaba sin palabras, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. No lo puedo creer, susurró. Créelo. Y también cree cuando te digo que tu oferta de ayuda, aun sin tener casi nada, fue lo más valioso que recibí en mi vida. Tomé su mano sobre la mesa. Por eso, quiero hacer por ti lo que nadie jamás hizo. Voy a comprar una casa para ti y tu hijo. Un lugar seguro, que sea de ustedes. Y voy a crear un fondo para pagar todos sus estudios, desde la escuela hasta la universidad. Isabela se desplomó a llorar. Un llanto de alivio, de shock, de felicidad. Intentaba hablar, pero las palabras no salían. Solo me abrazó fuerte, allí mismo, en medio de la cafetería. Yo la abracé de vuelta, sintiendo un gran peso salir de mis hombros. Ya no estaba sola. Había encontrado a mi verdadera familia. El sonido de la llave girando en la cerradura de mi propia casa fue la melodía más dulce que jamás había oído. Coloqué la última caja en el suelo del enorme vestíbulo de entrada y respiré profundo, sintiendo el olor a pintura fresca y a nuevos comienzos. La casa era grande, mucho más grande de lo que necesitaba, con un jardín florecido y una piscina que brillaba bajo el sol de la tarde. Había pasado la última semana organizando la mudanza, tanto la mía como la de mi prima Isabela, y por primera vez en meses, un sentimiento de paz verdadera me envolvía. La sensación de cerrar la puerta, de saber que nadie iba a entrar para humillarme o hacerme sentir como una carga era indescriptible. Dejé la casa de mis padres sin fanfarrias. Una mañana, mientras todos dormían, simplemente llamé a un taxi, tomé las pocas cajas que tenía en el trastero y me fui. No dejé notas, no di explicaciones. Para ellos, yo era solo la hija problemática que probablemente había conseguido un sofá donde recostarse. Su indiferencia me dio la cobertura perfecta para desaparecer de sus vidas sin cuestionamientos. El silencio, sin embargo, no duró mucho. Cerca de 2 semanas después, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Primero fue mi madre, después mi padre, luego mis hermanos. Ignoré todas las llamadas. Luego, los mensajes de texto comenzaron a llegar. Una lluvia de signos de interrogación y acusaciones. ¿Dónde te metiste? ¿Por qué no contestas el teléfono? Estamos preocupados. Su preocupación, tan ausente cuando realmente la necesitaba, ahora surgía de forma súbita y sospechosa. La fuente de su preocupación pronto quedó clara. Un tío lejano, que trabajaba en un banco, vio los registros de la compra de mi casa y de la casa que compré para Isabela. La noticia se extendió por la familia como fuego en pasto seco. La hija fracasada, la que dormía en un trastero, de repente era dueña de una mansión. La ecuación no encajaba en sus cabezas. Entonces, aparecieron en mi puerta, sin avisar. Estaba en el jardín, tomando un jugo y leyendo un libro, cuando el timbre sonó. A través de la cámara, los vi a los 4. Mi padre, mi madre y mis 2 hermanos. Parados frente a mi portón, mirando hacia la casa con una mezcla de incredulidad y codicia. Respiré profundo y atendí el intercomunicador. Sí, dije con voz calmada y controlada. Elena. Hija. Somos nosotros. Abre el portón. La voz de mi madre sonaba desesperada, una mezcla de alivio y urgencia. No, respondí, de forma simple y directa. Hubo un silencio soqueado del otro lado. ¿Cómo que no? Elena. Hija. ¿Qué broma es esta?
¿De dónde sacaste dinero para todo esto? Somos tu familia. Tienes que contarnos. Mi padre intervino, el tono autoritario de siempre, pero ahora con una pizca de desesperación. La fuente de mi dinero no es asunto suyo. Y dejaron de actuar como mi familia hace mucho tiempo, respondí, la frialdad de mi voz cortando el aire. ¡Qué absurdo! Nosotros te dimos techo, comida. Mi madre gritó. Ustedes me dieron un trastero polvoriento y me trataron como basura. Vieron mi sufrimiento y no movieron un dedo. Al contrario, me empujaron más profundo en el hoyo, retruqué, sintiendo la ira antigua burbujear. Pero la mantuve bajo control. La única persona que se preocupó de verdad fue Isabela. Y como pueden ver, está muy bien. Ella y su hijo son los únicos de esa familia que son bienvenidos aquí. Esto es cruel, Elena. Mi hermano Roberto, que apenas me hablaba, decidió manifestarse. Tienes todo esto y no vas a compartir con nosotros, con tus propios padres y hermanos. Rey. Una risa corta y sin humor. Cruel. Cruel fue el silencio de ustedes cuando pedí ayuda. Cruel fue hacerme dormir con ratones mientras ustedes tenían camas tibias. Mi fortuna misteriosa, como deben llamarla, vino para enseñarme una lección. Y la lección fue que la sangre no significa nada sin lealtad y amor. Ustedes me enseñaron eso. Colgué el intercomunicador y los observé por las cámaras por algunos minutos más. Discutieron entre sí, gesticulando hacia la casa, hacia el portón. Finalmente, derrotados, subieron al coche y se fueron. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Sentí solo el alivio de una puerta finalmente cerrada. Intentaron contactarme algunas veces más. Enviaron a otros parientes que ahora me trataban con una simpatía pegajosa para intentar convencerme de perdonarlos. Rechacé todas las tentativas. Mi vida ahora era tranquila. Tenía a Isabela y su hijo que venían a pasar los fines de semana conmigo. Hice nuevos amigos, personas que me gustaban por lo que era, no por lo que tenía. Comencé a hacer trabajo voluntario, usando mi dinero para ayudar a quienes realmente lo necesitaban. Encontré un propósito que iba más allá de cualquier ganancia material. Meses después, recibí una última carta de mis padres. En ella, me llamaban cruel e ingrata, diciendo que era mi obligación como hija cuidar de ellos en la vejez. Leí la carta y la tiré a la basura. Me acordé de las palabras de mi padre, dichas con tanto desprecio: ¿crees que esta casa es un hotel? Me acordé de mi madre diciendo que mis problemas no eran responsabilidad de ellos. Tomé mi teléfono y escribí un único mensaje de respuesta para ellos. Yo no soy responsabilidad de ustedes. ¿Recuerdan? Adivinen qué. El sentimiento es recíproco. Adiós. Bloqueé sus números y nunca más miré atrás. Hoy vivo una vida plena y feliz. Tengo una familia que elegí, construida sobre la base del respeto y el cariño verdadero. La fortuna que gané no me compró solo una casa y seguridad. Me compró mi libertad y me dio la claridad para ver quién realmente merecía un lugar en mi corazón. Y esa, sin duda, fue la mayor victoria de todas.